Listo. Un momento que se me trabó. Tú eres el que va a pasar las diapositivas y quién le habla. Kelly, no se te escucha. Ahora sí se escucha. Y ahora sí. Sí, ahí sí. Ya, ok. ¿Esta es la primera o la segunda? Bueno, como estaba diciendo, ok, ya. O sea, el tema es de las inducciones celulares mediadas por receptores localizados en la membrana plasmática. En las inducciones mediadas por receptores membranosos, las señales fluyen por el interior de la célula a través de distintas clases de moléculas. Estas sustancias inductoras se unen a lo que son los receptores localizados en la membrana plasmática, las cuales ponen en marcha en las células inducidas una serie de reacciones moleculares hasta que se llega a una respuesta celular. Estas reacciones van a dar lugar a distintas vías de conducción, transducción y lo que es amplificación de señales. La llegada de estas sustancias inductoras se va a considerar como los primeros mensajeros. Bueno, ahí se ve claramente una imagen donde está lo que es una célula inductora y donde van enviando lo que son mensajes a otras células, que son las células inducidas por ligandos. Y ahí se ven cómo va una molécula señal a un receptor. Que estas son los receptores en membrana y bueno, que están otros que son receptores intracelulares. Siguiente diapositiva. Ya, como estaba diciendo, la llegada de estas células inductoras se va a considerar como el primer mensajero de la vía de señales, las cuales van a producir un cambio en el receptor que se transmitirá a la segunda molécula del sistema. Y esta a su vez va a actuar sobre una tercera molécula y así sucesivamente hasta poder llegar a una respuesta celular. Estas moléculas se van a denominar segundos mensajeros, que van a ser de pequeño tamaño, por lo cual van a difundir con rapidez y con efectividad las señales dentro de una célula. Estas se van a agregar a las moléculas del sistema y se pueden localizar en la membrana plasmática. Van a fluir con rapidez y se van a desplazar y van a interactuar con los receptores y las moléculas que les suceden. Como se puede ver en la imagen, ahí se ve lo que es el primer mensajero, se va lo que pasa por el de recepción y se va transformando a segundo mensajero a pequeñas moléculas y ahí ya pasa por un proceso de transducción. Ya. Bueno, las sustancias inductoras producidas por el organismo y en la variedad de respuestas van a generar y se van a lograr a través de un número relativamente pequeño de vías de transmisión de señales. Esto es porque la mayoría de las vías se van a interconectar. Esto es como un ejemplo claro, sería así como una red integrada similares a lo de las computadoras. O sea que se van conectando todas entre sí. Siguiente diapositiva. Bueno, también existen distintas clases de receptores membranosos por los cuales van a generar señales intercelulares. Estos receptores de membrana plasmática van a dar origen a vías de señales intercelulares, las cuales se van a componer de una o más proteínas. Cada receptor va a poseer lo que es un dominio externo, un dominio transmembranoso y un dominio citosólico. Estas sustancias inductoras se van a unir al primero y el receptor se va a activar. Y al dominio citosólico, lo cual va a experimentar uno de los siguientes cambios. Ya, ese tema también lo va a continuar mi compañero, pero en la imagen se puede ver claramente lo que son los dominios intracelulares
que están a la membrana plasmática y también los dominios extracelulares. Y en medio se va a ver lo que es el dominio transmembranoso. Y se va a ver que están unidos a diferentes receptores, bueno, a distintas proteínas. Ya. Eso sería lo que yo le puedo explicar hasta ahora y mis compañeros le van a seguir explicando el tema. Pues bien, a continuación les hablaré sobre los receptores membranosos que adquieren actividad enzimática o que actúan encima. Como se acaba de mencionar, existen receptores membranosos que al ser inducidos adquieren actividad enzimática o que activan a una enzima independiente. La actividad enzimática que se revela en los primeros puede ser de guanilato ciclasa, de serina treonina quinasa, mientras que la enzima que activa en los segundos es siempre una tirosina quinasa. Existen receptores membranosos que al ser inducidos adquieren actividad de guanilato ciclasa. Cuando la presión arterial se eleva, las células musculares de las aurículas cardíacas secretan una hormona llamada péptido natriurético auricular, cuyos blancos son las células renales que absorben el sodio y las células musculares lisas de los vasos arteriales. El péptido natriurético auricular se acopla a un receptor específico de la membrana plasmática de esas células, cuyo dominio citosólico adquiere actividad de guanilato ciclasa, ya que ésta interactúa con las moléculas de guanosina trifosfato, que estas están presentes en el citosol, y las convierte en guanosina monofosfato cíclico. Como podemos observar en la imagen, la transformación de guanosina trifosfato en guanosina monofosfato cíclico, al actuar el óxido nítrico sobre el guanilato ciclasa. Como se muestra en la figura, los guanosina trifosfato activan a la enzima quinasa G, que viene a ser la guanosina monofosfato cíclico, que a su vez fosforila a una proteína citosílica. Con ella se puede en marcha la cadena de reacciones químicas citoplasmáticas hasta que se produce la respuesta celular. Ya, como podemos observar, el receptor membranoso cuyo dominio citosólico posee una actividad de guanilato ciclasa. Existen receptores membranosos que al ser inducidos adquieren actividad de serina treonina quinasa. Las sustancias inductoras que interactúan con los receptores que poseen actividad de serina treonina quinasa pertenecen a una familia de moléculas llamada Transforming Growth Factor Beta, cuyos miembros regulan la proliferación y la diferenciación celular. La figura muestra que la llegada de la sustancia inductora a la membrana plasmática de la célula inducida reúne a 4 subunidades proteicas y estas integran al receptor, las cuales se hallan agrupadas de 2 y serían diferentes entre sí. A continuación, mediante el fosfato tomados de moléculas de ATP, los dominios citosólicos de 2 de las 4 subunidades fosforilan a serinas y treoninas de los dominios citosólicos de las otras 2 unidades.
y estas se activan y fosforilan a serinas específicas de la proteína citosólica. Esta se llama SMAD. Es un gen de la drosofila, de los que hay 7 analógicos en los vertebrados. Como podemos observar en la imagen, el receptor membranoso cuyo dominio citosólico posee una actividad de serina treonina quinasa. Se puede observar que el receptor se compone de 4 subunidades, que son las que están de color verde, aparentemente diferentes entre sí, los cuales estos se reúnen con la llegada de 2 subunidades de la sustancia inductora, que son las que están de color rojo, y forman así un receptor heterotetramétrico. A continuación, mi compañero. Ya para complementar esto, este receptor heterotetramérico es el que hace que un SMAC inactivo se vuelva activo y junto con otro SMAC se unen y entran al núcleo celular para realizar diversas funciones. Bien, ahora vamos a hablar sobre los receptores membranosos acoplados a la proteína G. Como se dijo anteriormente, existen receptores localizados en la membrana plasmática que al ser inducidos activan a proteína G. Estas activan a varias clases de enzimas a partir de las cuales nacen importantes vías de señales intercelulares. Como este caso tenemos cuando existen receptores membranosos que al ser inducidos activan a proteínas G y a través de ella a distintos tipos de enzimas. Los receptores que se unen a las proteínas G son integrales multipaso que cruzan 7 veces la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Las proteínas G también pertenecen a la membrana plasmática, pero son heterotriméricas y se hallan adosadas a la cara citosólica de la membrana. Estas 3 subunidades se identifican con las letras griegas alfa, beta y gamma. Como se puede ver en la figura, las subunidades alfa y gamma se unen a la membrana por medio de sendos ácidos grasos. En cambio, la subunidad beta se une a la membrana por medio de la subunidad gamma, con la que forma un complejo. Cuando la subunidad alfa posee un GDP, tanto ella como el complejo beta-alfa, es decir, la proteína G, completa se inactiva. En cambio, la proteína G se activa cuando el GDP es reemplazado por un GTP. La activación de la proteína G se produce cuando la sustancia inductora se acopla al receptor, pues este se pone en contacto con la subunidad alfa y hace que su GDP sea reemplazado por un GTP, como ya dije. Opuestamente, cuando la sustancia inductora se desliga del receptor y la transmisión de la señal concluye, la proteína G se inactiva debido a que la GTPasa de la subunidad alfa hidroliza el GTP a GDP. Y bueno, básicamente en la imagen es cuando es el receptor membranoso acoplado a la proteína G. La A es cuando está en reposo y la B es cuando está en actividad. Bueno, con respecto a las proteínas G, cuando el receptor las activa y el GDP de la subunidad alfa es intercambiado por un GTP, la subunidad alfa y el complejo beta-gamma se separan. Luego de esto, la subunidad alfa o el complejo beta-gamma entra en contacto con el adenilato ciclasa, con la fosfolipasa C-beta o con el fosfatidilinocitol 3 quinasa, los cuales en algunos casos se activan y en otros se inhiben. Y bueno, en imagen es la activación de la subunidad alfa y del complejo beta-gamma de las proteínas G por medio del guanino trifosfato, o sea GTP. Pues bien, habitualmente las proteínas G amplifican las señales. Lo logran porque una sola suele activar a muchas unidades de la enzima, cada una de las cuales a su vez da lugar a numerosos segundos mensajeros.
Por otra parte, cuando por alguna circunstancia los receptores acoplados a la proteína G son estimulados en forma ininterrumpida, intervienen dos tipos de proteínas citosólicas desensibilizantes. Unas quinasas específicas que fosforilan a los receptores y los inhiben, y las proteínas denominadas arrestinas, que son las que los bloquean. Y con eso es toda la exposición. Ya. Adrián, ¿no tomaron un ejemplo de enfermedades que ocurren en este sistema? No, o sea, no encontramos. Saqué la información de uno de los libros que nos recomendó. Ya, sí, es que recuerdo que el libro de Robertis habla del efecto de la enfermedad del cólera, que es una enfermedad, corríjame si estoy equivocado, asociado a este receptor de la proteína G. Vamos a buscarlo un momento, déjame ver si consigo el libro de Robertis, que lo debo tener abierto. Porque Sí, yo también lo tengo, por si acaso no lo encuentro. ya, no, aquí lo tengo. Lo que pasa es que mi máquina cuando estoy transmitiendo se pone muy lenta. Cuando estoy transmitiendo por Zoom, eh, no quiere bajar. Es el capítulo 11, si no me equivoco, del libro de Robertis. No, sí, el capítulo 11 es Comunicación Tercera 203. Peroxisomas. El capítulo 11 empieza en la página 200, si no me equivoco. Sí, lo estoy viendo. Lo que pasa es que todavía no consigo lo del cólera. Creo que lo dice al final. Aquí, la página, léelo por favor, 218. La tosferina y el cólera. Ya, un momentito. Es cortito, tiene, pues, la página 218, el último párrafo habla del cólera. A ver, dice, el cólera es una enfermedad producida por la toxina del bacilo Vibrio Cólera, bien. cholerae, Ajá. caracterizado por diarreas profusas, desequilibrios iónicos y deshidratación. Estos trastornos son causados por el aumento de los niveles de la AMPC en las células de mucosa intestinal. Es que la toxina bloquea la GTP, o sea, guanino trifosfato, de la subunidad alfa de la proteína G, lo cual impide que el GTP se hidrolice a GDP-IP. Por consecuencia, tanto la proteína G como la adenilato ciclasa se mantiene activa y la enzima produce AMPC en forma sostenida, dado que en las células del epitelio intestinal el AMPC se une al canal de cloro de la membrana plasmática.
ese canal se abre y el ion pasa a la luz del intestino de forma masiva. La diarrea se debe a que el cloro arrastra el sodio y que ambos iones provocan la salida de grandes cantidades de agua. Es decir, el cuerpo humano se va deshidratando porque el agua, del plasma sanguíneo pasa a la luz del intestino. Entonces, evidentemente, la concentración salina del medio intestinal es mayor que la concentración del plasma y el agua fluye de manera natural por las hidroporinas. ¿Se acuerdan? Las hidroporinas que las estudiamos, ¿verdad? Y produce entonces esas diarreas, pero el paciente muere porque como uno puede tomar agua, pero el agua no se asimila, más bien el agua sale de la sangre hacia el intestino y el sistema sanguíneo va perdiendo agua al extremo que no hay suficiente líquido para llevar sangre al cerebro y el paciente muere por asfixia, ¿no? Bueno, asfixia cerebral, porque el paciente está respirando, pero sin embargo no hay suficiente sangre para llevar ese oxígeno al cerebro y la persona fallece. El cólera es una de las enfermedades más terribles porque cuando llegaba a un sitio, obviamente ahorita tenemos antibióticos, pero cuando llegaba, ponga usted en la Edad Media, la bacteria se transmite por contacto. Entonces cuando la gente tiene diarrea, pues las manos trata de limpiarse y las manos se contamina con la bacteria. Cualquier cosa que tocas contamina la bacteria y a su vez la gente que toca eso se contamina. Total que llegaba un momento en que no había gente que quedara viva para enterrar a los muertos, ¿no? Vamos con la tosferina. Kelly, ¿te animas? La parte, página 218, vamos a poner. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Aún no. Se está cargando. Ahí sí. Ok. Kelly, ¿lo puedes leer? De la tosferina, ¿verdad? Ajá. Ya dice, la tosferina es una enfermedad producida por la toxina del bacilo Bordetella pertussis. La toxina actúa en las células musculares lisas de los bronquios, donde impide que el GTP se acople a la subunidad A de la proteína G, hecho que se conserva la subunidad A unida al dímero beta, creo que es verdad, beta Y, en forma permanente. Ello imposibilita la acción inhibitoria de la proteína G sobre la adenilato ciclasa, por lo que los niveles de AMPC se mantienen altos y la quinasa A permanece activa. Como consecuencia, los canales de potasio mencionados en la sección anterior se cierran y la excitabilidad del músculo liso bronquial aumenta, por lo que el músculo se contrae en forma sostenida y causa la tos que se caracteriza la enfermedad. Entonces, vemos que aquí son enfermedades causadas por iones, ¿no? Bueno, afectan al ciclo, al movimiento de los iones entre las células. En el caso de la cólera, provoca la salida del cloro y este a su vez conduce a la salida del sodio, y en este caso los canales de potasio se ven afectados, ¿no? Pero en todos los casos la proteína G se ve involucrada, ¿no? Bueno, vemos que ambas enfermedades pues se controlan con antibióticos, ¿no? Controlando las bacterias. El caso del cólera es causado por un vibrio, y el vibrio cólera, los vibrios en general, son bacterias asociadas al mar, a las aguas saladas. Ellos requieren sal para crecer. Muchas veces el cólera se considera como una enfermedad de las zonas de bajo nivel económico, porque de haber un buen sistema de aguas cloacales, aguas servidas tratadas, pues no debería aparecer esta bacteria. En el caso de la tosferina es distinto, ¿no? Pero muchas veces estas enfermedades masivas
que afectaban tanto a la humanidad, sobre todo el cólera, la peste bubónica, eran enfermedades producto por la falta de salubridad que había en las ciudades. Bien. Bueno, ¿algún comentario por parte de Wandenberg y Fátima a sus compañeros? No, no tengo ningún comentario por ahora. Muy bien. Ya. Adrián, tú habías mencionado, creo que fuiste tú o fue Fátima que mencionó esta figura, la activación de... No, yo puse una que estaba más arriba. ok, sí, pero aquí aparece la de nilato ciclasa, no sé si más arriba también, Sí, creo que es la misma. es la misma. Que más arriba estaba. Esa. Claro, aquí, lo que pasa es que aquí no la llama de nilato ciclasa, la llaman enzima. Y aquí no aparece la MP. Es que quisiera que explicaras mejor lo del cólera. Pero en esta imagen, aquí sí aparece la MP cíclico, ¿no? Entonces decía que el cólera, ¿lo puedes explicar, Adrián? ¿Cómo? Estamos en la página 216 y dice, el cólera es una enfermedad producida por la toxina del bacilo vibrio cólera por diarrea profunda. Ok, esto es tratado de causa por el aumento de los niveles de AMP cíclico en las células de la mucosa intestinal. Es que la toxina bloquea la guanilato trifosfato ASA, la enzima, de la subunidad de la proteína G, lo cual impide que el GTP se hidrolice a GDP y fosfato. Por consecuente, tanto la proteína G como la del nilato ciclasa se mantienen activas y la enzima produce AMP cíclico en forma sostenida, dado que las células del epitelio intestinal en las células, el AMP ciclo se une a un canal de cloro de la membrana plasmática, ese canal se abre y el ion pasa a la luz del intestino en forma masiva. La diarrea se da que el cloro arrastra el sodio y que ambos provocan una salida de grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces, vamos a verlo en esta imagen para entenderlo mejor. Entonces, a ver, Adrián, ¿lo puedes explicar? ¿Cuál es el GTP? GTP, guanina trifosfato. Ajá. Él se va a unir a A la proteína G. Ajá. Y eso hace que se transforme en el GDP. Ok. Ok, entonces necesita GTP para que eso funcione y luego entonces el GTP se une a la denilato ciclasa y produce AMP cíclico, ¿correcto? Sí. Entonces, una vez que esto se cumple, debería haber una separación de la proteína G de la denilato ciclasa, ¿verdad? Para que este proceso se detenga. Es correcto, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace el bacilo? El vidrio. Según entendí, bloquea la unión entre el GTP y la proteína G. Pero fíjate que el GTP estaba unido. Cuando la enzima está activa, produciendo el AMP cíclico, el GTP está activo. Entonces, en lo que yo quiero que se entienda bien es en qué consiste el bloqueo. Vamos a volver al párrafo. Dice, la toxina bloquea la GTPasa de la subunidad alfa
de la proteína G, la cual impide que el GTP se hidrolice a GDP y fosfato. Como consecuencia, tanto la proteína como la adenylato ciclasa se mantienen activas. Es decir, que el GTP, para que el proceso concluya, para que esto concluya, el GTP tiene que ser hidrolizado, tiene que eliminarse el GTP y pasar a GDP, y eso es lo que aquí lo vemos, ¿no? El último paso, el GTP se hidroliza y queda GTP, GDP con D, y se separa la enzima. Entonces, cuando yo impido que eso ocurra, el GTP pues permanece activo y se está produciendo todo el tiempo AMP cíclico mientras haya energía, ¿no? Porque ATP viene de la mitocondria. Y entonces eso provoca esa perturbación del cólera, porque el AMP cíclico tiene una actividad aparte de lo que estamos viendo acá, que es la apertura de los canales de cloro. Bien. Ok. Y en el caso de la tosferina, dice la acción inhibidora de las proteínas sobre la adenylato ciclasa, dice la toxina actúa en las células musculares lisas de los bronquios, donde impide que el GTP se acople a la subunidad alfa de la proteína G, hecho que conserva a la unidad unida al dímero beta y gamma en forma permanente. Y imposibilita la acción inhibidora de la proteína G sobre la adenylato ciclasa, por lo que los niveles de AMP se mantienen altos y la quinasa alfa permanece activa. Como consecuencia, los canales de potasio mencionados en la sesión anterior se cierran y la accesibilidad del músculo liso. Entonces, la subunidad GTP se cubre sería alfa de la proteína G. La Ok. GTP no se une con la subunidad alfa y no se convierte en GDP. Okay, entonces, ella lo impide este paso y por lo tanto, entonces la adenylato ciclasa nunca se une a la proteína G. Y el AMP es alto, se une. Claro, pero eso es la parte que no entiendo, porque si no se une a la adenylato ciclasa, ¿de dónde sale la AMP que está aumentando en concentración? Eso no se entiende. ¿Sí? Entonces, GTP impide que el GTP se une a la proteína G. Bien. Hecho que conserva la unidad alfa unida al dímero en forma permanente. Impide la acción de la inhibidora de la proteína G sobre la adenylato ciclasa. El dímero se mantiene. La proteína G, para actuar, tiene que separarse del dímero. ¿Sí? ¿Sí? Se mantiene aquí. El GTP no entra, el dímero se mantiene y no se acopla entonces a la adenylato ciclasa. Sin embargo, dice que el AMP se mantiene alto. La verdad que esa parte no se entiende. Pero bueno, lo buscaremos en otro sitio a ver si lo logramos entender. Bueno, Wandenberg y Fátima, ¿ustedes están listos? Sí, profe. ya estamos ya. Paro de compartir y vamos entonces con Wandenberg. Ya tienen disponibilidad para compartir. Ya le comparto. ¿Dicen si se ve? Sí. Bueno. Bien bonita esa imagen. Explica la imagen, Wandenberg, ¿dónde la sacaste? No, esa parte la hizo Fátima. Ah, ok, bueno, Fátima. Fátima Lucete. Hola, profe, buenas.
La encontré en el buscador de Google. Exactamente no sé dónde la encontré, pero se la puedo buscar después. Bueno, sí, pero ¿qué son? Es lo curioso, ¿qué son esas estructuras? Parecen o coronavirus o algo así, ¿no? Bueno, pero si no lo sabes, no importa. Se ve bonita de todas maneras. Sí. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre las inducciones celulares mediadas por receptores dentro del citoplasma. Los organismos pluricelulares realizan funciones celulares que se distribuyen entre diversas poblaciones, tanto de células, tejidos y órganos. Bueno, de este modo, un organismo pluricelular siempre va a depender de otras células y también va a influir. Por lo tanto, la mayoría de todas las actividades celulares se desarrollan si las células involucradas son alcanzadas por un estímulo, por un estímulo proveniente para coordinar todas estas diversas funciones que deben asistir en los mecanismos de comunicación intercelular. Eh, bueno, cuando una célula recibe un estímulo, puede responder a alguno de los siguientes cambios. Estas, dependiendo de la característica del estímulo y del tipo de célula receptora. Por ejemplo, cuando una célula responde a un estímulo, dependiendo de la característica, se puede diferenciar, se puede reproducir, se puede sintetizar, incluso puede contraerse o propagar señales, morir o, bueno, reproducirse, como le dije. Siguiente, por favor. Ya, por lo tanto, diríamos que en general la acción de estimular una célula desde el exterior se va a llamar inducción y se va a realizar a través de sustancias producidas por células inductoras. Estas células que es sensible al inductor se denomina célula induciva, célula blanco o diana. Y esta va a presentar el mismo receptor específico que se puede ubicar en la membrana plasmática o, bueno, en este caso, en el citoplasma del núcleo. Bueno, tenemos ahí un ejemplo. En el libro, bueno, nos nombraba 3 tipos de hormonas. Tenemos una hormona esteroide. Esta hormona esteroide son sustancias inductoras que se van a unir a un receptor. Estas células son inducidas a través del citosol y también esta es una inducción endocrina porque es una hormona esteroide y se va a volcar en lo que es la sangre. Una vez que esté en el citosol, esta sustancia inductora se une a un receptor específico y ambas forman lo que es un complejo de ingreso en el núcleo, como ven. Ya, ahí el complejo se va a combinar con una sustancia reguladora, una secuencia reguladora del gen, el cual va a activarlo. Su transcripción conduce a una síntesis de proteínas cuya presencia va a provocar una respuesta en la célula. Debemos tener en cuenta que los receptores citosólicos poseen 4 dominios. ¿Qué es lo que desempeñan estos dominios? Va a diseñar para unirse, va a estar diseñado para unirse al inductor. Esta va a ser flexible y se va a doblar en el caso de que sea en forma de bisagra, otro en que se va a unir a la secuencia reguladora y otro que va a activar el gen. Cuando la sustancia inductora se va a unir a un receptor, esta adquiere una forma característica. Esta la permite ingresar al núcleo, como ven en la imagen, y va a tratar de unirse a la secuencia reguladora del gen. Bueno, pero ¿qué pasa cuando tenemos la ausencia de esta sustancia inductora? Bueno, el receptor permanece en el citosol unido y, por favor, cámbiame la otra diapositiva, siguiente. Ya, esto es lo que va a pasar. Este receptor permanece en el citosol unido a una chaperona, el cual lo va a encorvar, tal cual los tenemos en la imagen. Bueno, ¿qué es lo que hace esta chaperona? Esta es una proteína del shock térmico
que ayuda a que otras proteínas puedan plegarse y adecuarse, estabilizar la proteína. Y bueno, por lo general esta chaperona aparece en situaciones de hipertermia y apoya la degradación de proteínas. Es una proteína de shock térmico. Cuando la sustancia inductora se acopla a este receptor, este libera esta chaperona y adquiere una configuración extendida, es decir, que ya no aparece en forma de bisagra, sino que se extiende. Y este dominio inmediatamente se endereza. Y como consecuencia de esto, el receptor, bueno, puede ingresar al núcleo y puede unirse a una secuencia reguladora. Ya, siguiente, por favor. Hay otro ejemplo que encontré en uno de los libros, es el caso de una activación del gen por una hormona esteroide, en el caso cortisol. Bueno, es una hormona glucocorticoide que ingresa a una célula desde el líquido extracelular. Como lo ven en la imagen, este se va a difundir a través de la bicapa lipídica y ahí al citoplasma, donde aquí en el segundo paso tenemos que se produce como un receptor, un glucocorticoide, cambiando su configuración y causando que se trasloque en el núcleo, donde se sitúa como un factor de transcripción, se une a un elemento en respuesta a un glucocorticoides del ADN, y el receptor del glucocorticoide se une a un elemento de respuesta de este glucocorticoide, como un dímero. Aquí activa una transcripción de ADN, lo que conduce a una síntesis de proteína en citoplasma. Y bueno, eso es todo lo que les quería contar. Entonces, tiene que haber un dímero, tiene que haber, el receptor se une al glucocorticoide, entra como unidad, pero dentro del núcleo se une a otra unidad. Y es el dímero lo que activa el ADN para la formación del ARN, ¿correcto? ¿Fátima? Sí. Ok. Sí, Estos procesos, es el capítulo que estamos estudiando ahora, es el papel del núcleo, el ADN y el ARN. Eso lo vamos a estudiar en detalle en las próximas clases. Que es la parte que no explicas, ¿no? Y qué es lo que pasa luego una vez que entra el dímero, que se constituye el dímero, cómo actúa ese dímero para que finalmente salga un ARN mensajero hacia el ribosoma y se sintetice la proteína. Que esa es la parte que yo necesito que entendamos, pero en las próximas clases lo vamos a estudiar. Ahora sigue Wandenberg, ¿no? Sí, biólogo, listo. Bueno, me tocó el apartado a mí de cómo el óxido nítrico interactúa con una enzima citosílica. Sí me escuchan, ¿no? Citosólica. El Ah, citosólica. dije sílica. Leí muy rápido. Sí me escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Ya, listo. Cuando es secretado por macrófagos, por las células endoteliales, los que son las células endoteliales son las células aplanadas que recubre el interior de los vasos sanguíneos y capilares, que eso ya veremos un poco más adelante con un par de ejemplos. Es secretado por macrófagos por células endoteliales de los vasos sanguíneos o por algunos tipos de neuronas. El óxido nítrico, que es aquí con las letras representada con letras de la N y O mayúscula, se comporta como una sustancia inductora. En la célula inducida, el óxido nítrico interactúa con una enzima citosólica. Casi repito citosílica nuevamente. Ya. ¿Y activación? Sí, cuya activación convierte el guanosina trifosfato, que lo reconozco mejor así que decirlo, el nucleótido guanosina trifosfato, prefiero decirlo yo, el guanosina trifosfato cíclico, el guanosina trifosfato, una transformación, mejor dicho, de las siglas del GTP al GMPC, que es el guanosin trifosfato a transformar al guanosin monofosfato cíclico. Son las que mejor logré leerlas mejor así, porque de otra forma aquí me hacía más bola con cómo salía en el texto directamente. Ajá. Bueno, más que todo, en resumen, vamos a ver la transformación. Esto aquí debe señalarse que la acción del óxido nítrico es muy breve, pues se convierte en nitrato o en nitrito en menos de 10 segundos. Y la imagen que está en la parte de abajo es la que les voy a explicar en este momento.
fundamental aquí siempre va a ser lo que es el óxido nítrico. Aquí, como podemos ver, los enlaces que tenemos aquí de óxido, fosfato y los demás aquí que tenemos aquí, los demás enlaces, que es representado con las siglas GTP del guanosin trifosfato. Vamos a ver cómo se transforma el guanosin monofosfato cíclico. Esto aquí va a ser una transformación que va a actuar mediante el óxido nítrico sobre lo que es sobre el guanilato ciclasa. Lo que es el guanilato ciclasa, que está aquí señalado por óxido nítrico, el guanilato ciclasa es el conjunto de enzimas que interviene en la formación de lo que es el guanosin monofosfato cíclico. La transformación de esto aquí va a depender por el óxido nítrico. Y va enlazado con el guanilato ciclasa para transformarse. En el siguiente se explica un poco mejor con otros ejemplos. Bueno, tenemos aquí que el óxido nítrico secretado por las células endoteliales de los vasos sanguíneos tienen como blanco a las células musculares lisas de los propios vasos que se relajan y producen la vasodilatación. Que la vasodilatación es el ensanchamiento ensanchamiento de los vasos sanguíneos, ¿no? Ya, en algunos casos el proceso se inicia antes, cuando otra sustancia inductora, que en este caso habla de la acetilcolina, que la acetilcolina es un neurotransmisor, es una sustancia química elaborada por algunos tipos de neuronas, que esto sirve para enviar mensajes a otras células. Bueno, la que es la acetilcolina emerge de los terminales axónicos que inervan a las células endoteliales e interactúan con receptores localizados en sus membranas plasmáticas. En la parte de abajo tenemos aquí lo que es la célula endotelial, y vamos a ver cómo, gracias a lo que es el óxido nítrico, va a generar el mismo proceso como vimos en el anterior gráfico, de lo que es del guanosin trifosfato al guanosin monofosfato cíclico. Bueno, la célula endotelial es lo que es la sangre. Tenemos ahí lo que es la arginina, como podemos ver aquí, la arginina que se pasa, lo que es la arginina es un aminoácido que ayuda al cuerpo a generar proteínas. Y el óxido nítrico sintasa va a ser lo más importante aquí, porque con el óxido nítrico sintasa va a ser el catalizador, el que va a ser el que logra formar la conversión de la arginina produciendo lo que es óxido nítrico. Y no olvidemos, aquí también tenemos aquí en la parte superior la acetilcolina, que es el que le acabo de explicar hace un momento. Y podemos ver aquí que gracias al óxido nítrico sintasa, podemos llegar a lo que es al músculo liso, y veamos que el óxido nítrico se permanece desde la célula endotelial y sigue hasta lo que es el músculo liso. Y aquí se repite nuevamente el proceso que vimos en el gráfico anterior, lo que es la transformación de lo que es el guanosin trifosfato a lo que es al guanosin monofosfato cíclico gracias a, en este caso, a las células endoteliales y su acción sobre las células musculares lisas de los vasos sanguíneos. Y como siempre, gracias a esto de aquí, gracias a la interacción del óxido nítrico sobre el guanilato ciclasa. Y tenemos aquí un ejemplo de inducción, algo que pasa frecuentemente en los hombres. Un ejemplo de inducción de esta clase corresponde a la dilatación de los vasos sanguíneos del pene. Aquí, durante la erección, ocurre lo que es la vasodilatación, el ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Esta aquí es inducida por el óxido nítrico que secretan las células endoteliales por los vasos penianos ante la llegada de estímulos nerviosos especiales. Y bueno, en resumen, la parte que me toca a mí es cómo lo que es el óxido nítrico logra interactuar con la enzima citosílica. En este caso, la transformación de lo que es el guanosin trifosfato al guanosin monofosfato cíclico, y con el ejemplo del cuerpo humano. Ya está ahí nomás. Gracias. El GMP cíclico, el guanosin monofosfato cíclico, ¿qué efecto tiene? ¿El cuál? El guanosin monofosfato cíclico, una vez que se produce como consecuencia del óxido nítrico, ¿qué pasa después? Creo que lo leyó Fátima, ¿no? Sí. Muscular lisa de los propios vasos que se relajan y producen vasodilatación. Ok. Entonces, eso
en el caso de cuando la gente tiene una emergencia, la presión sanguínea aumenta También sí. y los vasos sanguíneos Ensanchan. se ensanchan o se contraen. Cuando tú tienes una presión sanguínea alta, la gente que tiene presión sanguínea alta, ¿qué le dan, Wandenberg? ¿Cuál es el peligro de la presión sanguínea alta? ¿Algún derrame, no? Claro, algún derrame. Entonces, Y ahorita se me ocurre una duda, y cuando una persona tiene nervios, ahí se contraen, ¿no? bueno, lo que pasa es que tengo nervios y tengo mucha sensibilidad. Ahí es lo que yo pienso, que cuando una persona, para que la presión sanguínea se eleve, los vasos sanguíneos se contraen. Es decir, que es la función inversa de lo que estás describiendo acá, con el oxígeno. Aquí hace falta una contracción de los vasos para que la sangre se eleve la presión y circula más rápidamente. Cuando los vasoconductores, las arterias y las venas se ensanchan, el flujo disminuye. O sea, la gente está más tranquila, ¿no? Sí. La sustancia, ¿cómo se llama este medicamento que toma la gente para controlar la tensión, Wandenberg? Mm, Que es muy común. ¿Se acuerdan, no muchachos? recuerdo cómo se llama ese fármaco. ¿Alguien se acuerda, Adrián? Lo que toma la gente cuando miren, los sartán, ¿no es? ¿Cómo? No, no lo entendí. El losartán, Adrián, no es lo que toma la gente cuando tiene tensión alta para bajar la tensión. No recuerdo. Yo no he tomado eso, creo. Por eso tampoco sé. Sí, Ustedes mucho. son jóvenes, pero yo recuerdo No que es una llama atenolol, ¿no? es No sé si posible, es ahí. es posible. Pero yo recuerdo que había unas pastillitas de nitroglicerina que tomaba el suegro de mi hermano. Se ponían bajo la lengua cuando la persona sufría de tensión alta. Como el peligro es tan grande al tener tensión alta y que sucede un derrame cerebral, son unas pastillas chiquititas que se colocan bajo la lengua y la nitroglicerina provoca una liberación de óxido nítrico y ocurre lo que estamos viendo en la pantalla, que Wanda explicó, la transformación de guanosine monofosfato cíclico que relaja el músculo liso y provoca una bajada de tensión. Eso es básicamente, ¿no? Y yo les había contado en la clase pasada que entre los obreros que trabajaban en la fábrica de nitroglicerina, la afluencia de ataques cardíacos era bajísima, producto de que ellos tenían normalmente una tensión baja, producto del producto que estaban elaborando, la nitroglicerina, ¿no? Eso es lo respiraban o la tocaban y entraba en el cuerpo y provocaba pues esta baja de tensión permanente, ¿no? Eh, pero bueno, aquí vemos que hay uno de los mecanismos de control de la tensión. Wander, puedes buscar los sartán en internet. ¿Cómo lo busco? Los sartán, pones google.com y pones los sartán y busca la función. ¿Cómo? Losartán, Losartán, Losartán. No saltán. Losartán, Ah, los saltán. Losartán. Ajá. Es una pastilla, dice. Sí, sí, pero Un medicamento antagonista de los receptores angiotensina 2, usado principalmente para tratar la presión arterial. Ah, sí, presión arterial. Es similar a la triglicerina. Bueno, en este caso la triglicerina son para relajar los vasos sanguíneos, en realidad. fue el primer, léelo por favor, fue el primer antagonista de la angiotensina. Fue el primer antagonista de la angiotensina 2 comercializado. Potasio comercializado por Merck. Ok. Tiene una fórmula 22. ¿Ah? C22H23 CN
6O. Tiene cloro, tiene nitrógeno. Ah, era cloro. Dice 6, no me sonaba. Sí, sí, Cloro, sí. nitrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y, curioso que tenga cloro, ¿no? Amiodipina. Ok. Bueno, pero entonces ya vemos cuál es la función de los sartán y para qué sirve. No, bueno, léelo, ponlo, ¿cuál es la función? Bájalo, dice preguntas relacionadas. Dice, ¿para qué Aquí sirve? está. ¿Para qué sirve? Pertenece a, creo que es lo mismo que está acá. Bueno, que sale mejor aquí. Llamados antagonistas del receptor del angiotensina 2, aquí está, actúa bloqueando la acción de determinadas sustancias naturales que contraen los vasos sanguíneos, lo que permite que la sangre circule mejor y que el corazón bombee con mayor eficacia. Ya. Con mayor eficiencia. ¿Cuál dosis recomendada, Sartán? Bueno, la dosis que uno a lo habitual, 50 miligramos dice el Sartán una vez al día. Ya. Y pon nitroglicerina. Nitroglicerina es similar, le decía. Nitroglicerina. Es similar. ¿Qué es y para qué sirve? Se encuentra en un medicamentos llamados, aquí son llamados vasodilatadores. El ungüento de nitroglicerina previene la angina al relajar los vasos sanguíneos para que el corazón no trabaje tan duro y por consiguiente no necesite tanto oxígeno. O sea, el corazón no se esfuerza tanto en momiar sangre. Ya, la angina es la obstrucción de los vasos sanguíneos a nivel del corazón, ¿no? Ujú. Es un dice, es 1, 2, 3 trinitropropano. Trinitroglicerina. Ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico y glicerina. Su función, ok. O sea, es un glicerol. La glicerina es un triol y aquí los hace sustituir con 3 nitrógenos la, una posición del hidrógeno y formas el 1, 2, 3 trinitropropano. O sea, se elimina el OH, ¿no? Creo. Porque si no sería propanol. La glicerina es un triol, ¿no? Entonces se ve que eliminas el agua, 3 moléculas de agua y sustituyes con el nitrato. Bueno. Ok. Bien. Esto era un tipo de... ya tienes que parar de compartir para yo poder trabajar. Ah, ya Wanda. listo. Pensé que iba a pedir algo más. Ya está. No, que es que ustedes trabajaron con los receptores que penetran dentro de a través de la membrana plasmática, pero en el caso de Adrián y equipo, ustedes hablaron de los receptores asociados a la proteína G, pero también mencionaron los otros, los que no penetran. Adrián, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Hay unos receptores que no penetran al citosol, sino que no actúan con la proteína G, sino que actúan directamente con un receptor extramembrana. Eso lo mencionó Kelly. Ya no recuerdo. Déjame Veías por membrana plasmática, aquí está este. Sí, creo que Kelly lo mencionó, ¿no? Kelly, por favor, tú mencionaste esto. Ah, sí, pero después esos fueron los otros dos subtemas que dimos Génesis y yo. Ya, ok. O sea que no, Sí, efectivamente, yo mencioné fue la primera parte. ya. Es decir, que hay receptores que no penetran, sino que tienen un receptor que provoca un cambio
en este caso en la guanosil monofosfato, perdón, en la quinasa G inactiva, pasa a quinasa G activa y esa transforma el GTP en GMP cíclico y las consecuencias que eso deriva, ¿no? Ok, ahí no está involucrada la proteína G. No, ese está más abajo. Claro, y fue lo que explicó con el receptor con los 4 monómeros, ¿no? Los receptores que se asocian. Bien, no, lo que quería estar seguro que se había tratado este tema, que son los 3 tipos de mecanismos. Sustancias que penetran el citosol, que lo explicó Wandenberg, y lo que explicó Adrián y el equipo con las sustancias que se unen a la proteína G o las que no se unen y sin embargo generan una enzima, como estamos viendo acá, ¿no? En todos los casos hay un mecanismo de actividad a nivel nuclear, que es lo que vamos a seguir estudiando en los próximos días. Este es el dímero que explicaba Génesis. Profe Génesis se tuvo que ir. Me dijo que tenía una cita médica. Ah, ok, ok. Bien, aquí ya está lo de la proteína G, que ya lo hemos tratado en extenso. Bueno, hablando del ADN, una de las curiosidades es que todo lo que mucho de lo que se sabe sobre el ADN es muy reciente, fue descubierto después de 1930. Uno de los experimentos interesantes fue el uso, primero, cómo descubrir dónde estaba la información genética. ¿Sí? Porque en el cromosoma había una cantidad de sustancias, se sabía que en los cromosomas estaban eh, la información genética, pero no se sabía si estaba en la parte de los azúcares, en la parte proteica del cromosoma o en la parte de los ácidos nucleicos. Trabajando con enfermedades infecciosas fue lo que se puso en evidencia. ¿Han estudiado esa parte? ¿Puedes repetir lo que es? Sí. Se sabía que en los cromosomas estaba la información genética, pero no se sabía en dónde. Podía estar en los ácidos nucleicos, podía estar en las proteínas que tiene el En los cromosoma. alelos. Bueno, es que el alelo no es más que un pedazo del ADN, es un gen que tiene, porque como es una doble hélice, y hay 2 cromosomas similares, un alelo es un gen en cada uno de los cromosomas. Si el gen es igual, el individuo es homocigoto, si el gen es distinto, es heterocigoto. Eh, pero eso se descubrió después. Al principio ni siquiera se sabía dónde estaba la información genética. Podía estar en las proteínas, podía estar en los azúcares o podía estar en los ácidos nucleicos. Entonces, usando unas bacterias, que es la parte que yo quisiera que tratáramos, déjame ver si lo consigo. Ya voy a ponerlo, decir.
ayúdame, vamos que vamos a ponerlo ya, ya lo conseguí, vamos a leerlo, que me parece bien interesante como parte de la historia de la biología. Génesis, puedes leerlo. ¿Cómo descubrieron los científicos que los genes están hechos de ADN? Profe, Génesis se tuvo que retirar. Ah, pero como acabo de ver la foto. Bien, Fátima, ¿lo lees? Sí, ok. ¿Cómo descubrieron los científicos que los genes están hechos de ADN? A finales del siglo 19. XIX, perdón, los científicos habían aprendido que la información genética se encuentra en unidades individuales que llamaron genes. Sin embargo, no sabían qué eran los genes, solo sabían que los genes determinan muchas diferencias hereditarias en los organismos de una especie. Por ejemplo, los genes del color de las flores determinan si las rosas son rojas, amarillas o blancas. A comienzos del siglo XX, los estudios sobre la división celular proporcionaron evidencias sólidas de los genes. Son parte de los cromosomas. Poco después, los bioquímicos encontraron que los cromosomas eucariontes están compuestos únicamente de proteínas y ADN. Uno de estos compuestos había llevado al plano hereditario de las células. ¿Pero cuál? Bacterias transformadas revelaron el vehículo entre genes y ADN. Antes que siga, ¿qué son bacterias transformadas? ¿Han visto la materia de microbiología con la profesora Sandra? Sí, Ajá. Entonces, ¿pueden explicar qué son bacterias transformadas? ¿cómo? ¿Pueden explicar qué significa la transformación de bacterias? Fátima, ¿lo saben? ¿O Wandenberg? No recuerdo si era como adulterar el material genético de una bacteria. Ajá, Sí, sí, meter material genético en una bacteria. claro. O sea, Sí, nunca tocamos ese tema a fondo, pero sí como por ahí encima lo recuerdo que le habían tocado. ok. ¿Y qué mecanismo puede usarse para lograr eso, para transformar bacterias? Mm, Bueno, noche. los virus bacteriófagos los puedes usar porque a fin de cuentas, ¿qué hace un virus? Inyecta material genético en una bacteria. Entonces, con bacteriófagos se puede lograr eso. Y también por endosimbiosis, endocitosis, la bacteria puede tomar ADN del medio exterior y lo usa se cambia el material, como lo vamos a ir leyendo. Vamos a permitir que entonces que Fátima siga leyendo. A finales de la década, A finales de la década de 1920, un científico inglés de nombre Frederick Griffith trataba de elaborar una vacuna para prevenir la neumonía bacteriana, una de las principales causas de muerte en la época. Es muy difícil preparar una vacuna contra ciertos tipos de bacterias infecciosas. Por ejemplo, las vacunas modernas contra el anthrax no son totalmente seguras ni eficaces por completo, pero esto no se sabía en 1920. Algunas vacunas antibacterianas constan de una cepa debilitada de las bacterias que no causan la enfermedad. Al inyectar esta cepa debilitada pero viva en un animal, se estimula la inmunidad contra el patógeno. Otras vacunas mm, están hechas. están hechas de bacterias virulentas que fueron muertas mediante exposición al calor a compuestos químicos. Griffith trataba de hacer una vacuna con dos cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae. De la neumonía. Neumonidad. Una cepa R no causó neumonía al inyectar en ratones. La otra cepa S resultó mortal al inyectarlo.
es decir, causó neumonía y mató a los ratones en 1 o 2 días. Como era de esperarse, cuando se mató a las bacterias de la cepa S, se inyectaron en los ratones, no causaron la enfermedad. Por desgracia, ni la cepa viva R ni la cepa muerta S proporcionaron inmunidad contra las bacterias vivas de la cepa S. Griffith trató igualmente de mezclar bacterias de la cepa R con bacterias de la cepa S muerta por calor e inyectar la mezcla a ratones. Como ninguna de estas cepas causaba neumonía por sí misma, esperaba que los ratones conservaran la salud. Para su sorpresa, los ratones se enfermaron y murieron. Cuando hizo la... Léelo de nuevo, por favor. Griffith trató. Griffith trató igualmente de mezclar bacterias de la cepa R con bacterias de la cepa S muertas por calor e inyectar la mezcla a ratones. Como ninguna de estas cepas causaba neumonía por sí misma, esperaba que los ratones conservaran la salud. Pero no, su sorpresa fue que los ratones se enfermaron y murieron. Cuando hizo la autopsia de estos animales, obtuvo bacterias vivas de la cepa S. Estaba muerta. Sí. Resucitaron. Ok, dale. Griffith planteó. Bueno, ahí Griffith planteó la hipótesis de que algo de las bacterias muertas por el calor de la cepa S había cambiado en las bacterias vivas e inofensivas de la cepa R y las había convertido en la mortífera cepa S por un proceso llamado transformación. A continuación, las células de la cepa S transformadas se multiplicaron y causaron neumonía. Griffith nunca descubrió una vacuna eficaz contra la neumonía, y en ese sentido sus experimentos fueron un fracaso. De hecho, hasta finales de la década de 1970 no se desarrolló una vacuna eficaz y segura contra la mayor parte de las formas de Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, los experimentos de Griffith fueron un punto de inflexión en nuestra comprensión de la genética, porque otros investigadores sospechaban que aquello que causó la transformación podía ser muy buscada como molécula de la herencia. Entonces, tenemos la cepa R viva, que no es patógena, el ratón sigue vivo, la cepa S mata al ratón enseguida, la cepa S muerta no mata al ratón, la cepa S muerta, pero la cepa R viva mató al ratón porque transformó el genoma de la cepa R, lo transformó en virulenta, lo transformó en cepa S, ¿no? Entonces, algo de la cepa S muerta por calor transforma la cepa R inofensiva en una cepa S mortal. Ok, sigue leyendo, por favor, que esto se pone interesante. Ok. La molécula de la transformación es el ADN. En 1933, J.I. White descubrió Tiene que pronunciar bien el inglés. J.L. Holloway. Descubrió que los ratones no desempeñaron ninguna función en la transformación, como lo que ocurrió en las cajas de Petri de cultivo. Cuando las bacterias vivas de la cepa R se mezclaron con las bacterias muertas de la cepa S, una década más tarde, Oswald Avery, Colin Malley y McLeod Markay descubrieron. Avery, McLeod y McCarthy. Es un experimento tradicional en la historia de la biología. Sí. Estos tres aislaron. Descubrieron que la molécula de la transformación es el ADN. Avery, McLeod Markay aislaron el ADN de bacterias de la cepa S, mezcladas con bacterias de la cepa R. Estas produjeron bacterias vivas de la cepa S. Para mostrar que la transformación era causada por ADN y no por estos restos de proteína que hubieran contaminado el ADN, trataron algunas muestras con enzimas que destruyeron de las proteínas. Estas enzimas no evitaron la transformación. En cambio, al tratar las muestras con enzimas que destruyeron el ADN, se impidió la transformación.
Este descubrimiento nos sirve para interpretar los resultados del experimento de Griffin. Al calentar las células de la cepa S murieron, pero no se destruyó completamente su ADN. Cuando las bacterias muertas de la cepa S se mezclaron con bacterias vivas de la cepa R, fragmentos del ADN de las células muertas de la cepa S pasaron a algunas células de la cepa R y se incorporaron al cromosoma de las bacterias de la cepa R. Si estos fragmentos de ADN contenían los genes necesarios para causar la enfermedad, una célula de la cepa R se transformaría en una célula de la cepa S. Así, Avery, Maley y Marketing concluyeron que los genes están hechos de ADN. Ok, se sigue leyendo, que esto se pone interesante. Ya va a terminar. Ahora bien, no todos estuvieron convencidos. Ya, el ADN, no la proteína, es la molécula de la herencia. Ahora bien, no todos se sintieron convencidos. Algunos pensaban todavía que los genes estaban hechos de proteínas y que la transformación de las moléculas de ADN de bacterias de la cepa S habían causado una mutación en los genes de las bacterias de la cepa R. Otros formularon la hipótesis de que el ADN podría ser la molécula de la herencia de las bacterias, pero no de otros organismos. Sin embargo, se siguieron acumulando las evidencias de que el ADN es un material genético de muchos, o quizás de todos los organismos. Por ejemplo, antes de dividirse, una célula eucarionte duplica sus cromosomas y replica exactamente el contenido de ADN. ¿Cómo sería de esperar si los genes están hechos de ADN? Por último, casi todos los escépticos que quedaban se convencieron con un grupo soberbio de experimentos de Alfred Hershey y Martha Chase. Okay. Alfred Hershey y Martha Chase. Ya. A ver, Alfred Hershey. Alfred Hershey Hershey y Martha Chase. En los cuales demostraron en forma concluyente que el ADN es la molécula de la herencia de ciertos virus. Veas el apartado de investigación científica, el ADN es la molécula de la herencia. Ya. La estructura del ADN. Ya. No, eso no lo vamos a leer. Lee Okay. aquí. Ciertos virus. Ciertos virus infectan solo bacterias y se llaman bacteriófagos, lo que significa comedores de bacterias. Un bacteriófavo, para abreviar, depende de su bacteria huésped para cubrir todos los aspectos de su ciclo de vida. Cuando un fago se encuentra en una bacteria, se adhiere a la pared celular de esa y le inyecta su material genético. La envoltura externa del fago queda fuera de la pared celular. La bacteria no distingue los genes del fago de sus propios genes, así que interpreta los genes del fago y usa la información para producir más fagos. Por último, uno de los genes del fago dirige la síntesis de una enzima que rompe las bacterias, lo que deja en libertad a los fagos recién constituidos. Aunque muchos bacteriófagos tienen estructuras intrínsecas, químicamente son muy simples, pues solo constan de ADN y proteína. Por lo tanto, una de estas dos moléculas debe ser material genético del fago. A comienzos de la década de 1950, Alfred Hershey y Martha Chase aprovecharon. Sí, no pierdas tiempo. Aprovecharon la sencillez química de los bacteriófagos para deducir que su material genético es el ADN. Hershey y Chase sabían que las bacterias infectadas deben contener material genético del fago.
Así que si pudieran marcar el ADN y la proteína del fago y separar bacterias infectadas de la envoltura del fago que queda fuera, podrían ver que molécula entre la bacteria, como vimos en el capítulo 3, tanto el ADN como las proteínas contienen carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. El ADN contiene también fósforo, pero no azufre, mientras que las proteínas contienen azufre en los aminoácidos metionina y cisteína, pero no fósforo. Hartwig y Cheese forzaron una población de fagos a sintetizar ADN, usando fósforo radiactivo, por lo cual marcaron su ADN. Otra población fue forzada a sintetizar proteínas con azufre radioactivo y así quedaron marcadas. Cuando las bacterias fueron infectadas por los fagos que contenían proteínas marcadas radioactivamente, las bacterias no se volvieron radioactivas. En cambio, cuando las bacterias fueron infectadas por los fagos que contenían ADN radioactivo, las bacterias se hicieron radioactivas. Hartwig y Cheese concluyeron que el ADN, no las proteínas, es el material genético de los fagos. Hartwig y Cheese también infirieron que parte del material genético marcado por los fagos originales podrían incorporarse en el material genético de los fagos descendientes. En un segundo grupo de experimentos, los investigadores volvieron a marcar el ADN de una población de fagos y las proteínas de una población, y dejaron que los fagos inyectaran bacterias. Cuando transcurrió el tiempo suficiente para que los fagos se reprodujeran, los investigadores abrieron las bacterias y los fagos descendientes fueron separados de entre los restos bacterianos. En los fagos descendientes se encontraron ADN radioactivo, pero no las proteínas radioactivas. El segundo experimento configuró los resultados del primero, el ADN en la molécula de la herencia. Ok. Entonces aquí ven el ejemplo, el ciclo de un bacteriófago, cómo invade la bacteria, se inyecta el cromosoma del fago y el cromosoma de la bacteria, y ambos se replican. Partes del fago son sintetizadas por medio del metabolismo de la bacteria y se forman fagos completos, ¿no? Bueno, este es y luego se rompe, ¿no? Se destruye la pared de la bacteria y los fagos quedan libres. Ok, entonces aquí se ve cómo estos experimentos permitieron poner en evidencia cuál era el material. Fíjense, estamos hablando de 1900, antes de 1940, ¿no? ¿En qué momento se descubrió la doble hélice? ¿En qué año? En 1950 y dele, cuando Watson y Crick propusieron su hipótesis. No lo dice, dice Watson y Crick propusieron que dos hebras de ADN se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno que se forman entre las bases que se proyectan en cada hebra, ¿no? Yo les decía que se leyeran este capítulo completo, no lo vamos a leer en clase porque ustedes lo pueden. ¿Tienen el libro? Dime, Wanderberg, ¿lo tienes? Sí. Ya. ¿Y Fátima y Adrián? Sí. Ya. Sí, Que vale la pena leerse el capítulo completo. Primero ven que el lenguaje es muy simple. Aquí ven a Watson y a Crick, par de chamos, ¿no? Fíjense que tenían, ¿qué tendrían? 30 y tantos años, ¿no? Más o menos. Léetelo, Fátima, vamos a leer eso de la doble hélice. Ok. A comienzos de la década de 1950, muchos biólogos se
dieron cuenta de que la clave para entender la herencia se encontraba en la estructura del ADN. También sabían que quien redujera la estructura correcta del ADN recibiera reconocimientos que quizás incluyeran el premio Nobel. Linus Pauling del California Institute of Technology Lo tiene, era en California. Lo tiene en español también. Era la persona. Instituto de Tecnología de California. Sí. Era la persona que más probabilidades tenía de resolver el misterio de la estructura del ADN. Es de creer que Pauli sabía más que cualquier otra persona con vida acerca de la química de las moléculas orgánicas grandes, como Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Pauli era experto en técnicas de difracción de rayos X. En Ajá. 1950, ¿Cómo es esto de la difracción de rayos X? ¿Tienen idea de eh, cómo funciona? Vamos a poner la imagen que tiene acá. Wilkins y Rosalind Franklin eran expertos en esto, ¿no? ¿Qué vemos aquí a la izquierda? Completamente a la izquierda, la de la imagen de Maurice Wilkins. Patrón de difracción del ADN. Ajá. Entonces, la molécula se cristaliza o se enfría muchísimo para volverla sólida y se disparan rayos X y se pone una película detrás, de tal manera que los, los, eh, los rayos X, cuando inciden sobre la molécula, se difractan y invaden o inciden sobre la película en cierta posición. Entonces, según las manchas que yo tenga en la película, yo puedo identificar cuáles son los átomos o cuál es la disposición de los átomos en el espacio por las manchas que tengo en la película, ¿no? Dice, estudia ADN por difracción de rayos X, la X formada por manchas oscuras es característica de las moléculas helicoidales, como el ADN. Las mediciones de varios espectros del patrón indican las dimensiones de la doble hélice. Por ejemplo, la distancia entre las manchas oscuras corresponde a la distancia entre los giros de la hélice. Rosalind Franklin descubrieron muchas características del ADN por medio del examen meticuloso de los patrones de difracción de los rayos X. Wilkins compartió el premio Nobel de Fisiología y Medicina con Watson y Crick en el año 62. Franklin murió en el 58. Como los premios Nobel no se conceden póstumamente, muchas veces las aportaciones de Franklin no reciben el reconocimiento que se merecen. Bueno, entonces tenemos una idea de cómo funciona esto de la difracción de rayos X. Sigue, Fátima. En 1950 se validó estas técnicas. En 1950 se valió estas técnicas para mostrar que muchas proteínas estaban enrolladas en hélices de una hebra. Pero Pauling tenía dos grandes desventajas. En primer lugar, durante años se había concentrado en las investigaciones de las proteínas y por tanto tenía pocos datos sobre ADN. En segundo lugar, participaba activamente en movimientos pacifistas. En ese entonces, algunos funcionarios del gobierno estadounidense consideraban que tales actividades podrían ser subversistas y amenazar la seguridad de aquel país. Subversivas. Perdón. Esta segunda desventaja resultaría decisiva. Los siguientes competidores con más probabilidades eran Wilkins y Franklin. Los científicos ingleses que se habían dado a la tarea de determinar la estructura del ADN mediante patrones de difracción de rayos X, de hecho eran los únicos científicos que tenían buenos datos sobre la forma general de la molécula de ADN. Por desgracia para ellos, su abordaje metodológico era lento. La puerta se abrió para los que finalmente descubrieron la doble hélice, James Watson y Francis Crick, dos científicos que no tenían los extensos conocimientos de los enlaces químicos que tenía Pauling, ni la experiencia de Franklin y Wilkins en el análisis por los rayos X. Watson y Crick no experimentaban en el sentido ordinario de la palabra, sino que pasaban el tiempo pensando en el ADN. Mientras
mientras trataban de construir un modelo molecular que fuera lógico y en el que se acomodaran los datos. Como trabajaban en Inglaterra y como Wilkie les mostró los datos de Franklin, quizás contra sus deseos, Watson y Crick estaban familiarizados con toda la información radiográfica relacionada con el ADN. Los datos de los rayos X eran lo que le hacía falta a Pauling. En virtud de sus tendencias supuestamente subversivas, el Departamento de Estado de Estados Unidos se negó a expedir un pasaporte para que Pauling pudiera salir del dicho país. Así que no pudo asistir a las reuniones en las que Wilkie presentó los datos de rayos X ni fue a Inglaterra a hablar directamente con Wilkie y Franklin. Wilkie y Franklin. Watson y Crick sabían que Pauling trabajaba en la estructura del ADN y los impulsaba el miedo de que pudiera vencerlo. En su libro La doble hélice, Watson cuenta que estaba convencido de que Pauling había visto las imágenes de rayos X, de modo que cuando mucho, en una semana, Linus había desentrañado la estructura. Quizás estás pensando que eso no es justo, que la meta de la ciencia es avanzar en el conocimiento y que todos deberían tener acceso a todos los datos. Tal vez, pero después de todo, los científicos también son personas. Prácticamente todos los científicos quieren ver que su disciplina progresa y que derrama beneficios a la humanidad, pero a la vez cada individuo quiere ser el factor principal de ese progreso y recibir el crédito y la fama. Linus Pauling se quedó a oscuras sobre los datos de los rayos X y fue abatido en la carrera por encontrar la estructura correcta. Poco después de que Watson y Crick propusieron la doble hélice, Watson la describió en una carta a Max Delbrück, amigo y consejero del Instituto de Tecnología de California. Cuando Delbrück le contó a Pauling sobre el modelo de doble hélice para el ADN, Pauling felicitó gentilmente a Watson y Crick por su brillante solución. La carrera había terminado. Bueno, ya ven esta historia cómo conduce a una carrera, es casi como una olimpiada, ¿no? Donde la gente, si tiene suficiente información, pues produce hipótesis que dan frutos, ¿no? Además, el premio Nobel tiene asociado unos cuantos centenares de miles de dólares de premio, ¿no? No es solamente el papelito que dije que lo ganaste. Bien. Entonces, En el caso de Rosalind Franklin, ese dinero, o sea, le dieron el premio Nobel a Franklin finalmente, porque uno de los, creo que Watson murió, ¿no? Fue el que dice que... Yo sé que uno de ellos murió. Ok, lo decía antes, ¿no? No recuerdo. Tú lo leíste, Fátima, y no recuerdo dónde lo decía, pero lo decía. sí. Que Watson murió y le dieron entonces el premio a Franklin. Bien, pero la pregunta ¿cuál era? ¿Cuánto dinero le dieron? Sí, ¿qué pasa? Bueno, usualmente, bueno, ¿qué hacen los científicos cuando les dan el premio Nobel y el dinero? Pues primero son científicos muy bien pagados, vienen de países, en su gran mayoría de países desarrollados,
y muchas veces pues donan el dinero a fundaciones, ¿no? O lo usan en sus laboratorios, o se lo gastan, ¿no? La verdad que no tengo lo... Yo sé que cuando Einstein ganó el premio Nobel, se lo entregó a su esposa porque se quería separar de ella. Entonces el acuerdo era que si ganaba el premio Nobel le daba el dinero y finalmente ahí se casó con otra persona que estaba allí, con la cual él tenía pues interacción amorosa, ¿no? Y ahí la esposa no creo que haya hecho donaciones con eso. Bueno, entonces vamos a vernos en la próxima clase, que es el día viernes, para tratar sobre el proceso del ADN, cómo cómo se abre la doble hélice, cómo se duplica, qué elementos interactúan para la síntesis del ADN. Entonces, bueno, yo los felicito por las exposiciones de hoy. Esperamos que lo hayan comprendido y se terminen de leer los artículos que les pasé de el quórum sensing, el quórum quenching, que no está en los libros. Eso es una información relativamente reciente, al menos en el de Robertis no lo vi. Es posible que en el Iguazú Marshall sí esté, porque así empieza el capítulo, ¿no? Con el calamar este. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el día viernes. Ya vamos concluyendo, llegando a los temas finales del semestre. Tenemos que seguir avanzando. Como hoy pues tienen una buena nota, me faltan 2 notas todavía y la nota del examen segundo parcial, que será a comienzos del mes de septiembre. Volvió Kelly. Kelly, bienvenida. Bueno, entonces déjenme seguirme preparando para la siguiente clase. Hoy es un día terrible, porque tengo 7 horas de clase seguida. Así que nos vemos el día viernes. ¿Algún comentario? Ok, profe. ¿Algún comentario final que quieran hacer? No, nada, profe. Ok, Vandenberg, Fátima. No, yo loco, todo correcto. Ok, nos vemos el viernes entonces. Hasta luego. Hasta Ok, luego. listo.